Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos y, como es obligación y nuestro deber y nuestra voluntad, saludar lo primero a nuestra patrona, la Virgen del Val, con una salve. Nos ponemos de pie. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de Santa María la Virgen, nuestra Madre del Val, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, bienvenidos todos. Estimadas autoridades eclesiásticas, civiles, instituciones, cofrades, amigos y alcalaínos todos. Es para nosotros, para esta cofradía, un honor presentarles a don Gustavo Chamorro Merino, quien muy gustosamente aceptó nuestra propuesta de ser el pregonero de las fiestas de este año 2023 en honor a nuestra patrona, la Virgen del Val. Gustavo tiene una trayectoria destacada y una innegable vocación por nuestra ciudad. Realmente es un embajador de la ciudad de Alcalá de Henares. Nació en la calle Mayor en 1959 y su primera vocación fue sin duda la de farmacéutico militar, pero siempre latió en su fuero interno desde muy pequeño su dedicación y su compromiso con Alcalá, tanto a nivel sanitario, pues todos hemos pasado por esa antiquísima farmacia, como histórico. Su labor se amplía también poco a poco cuando su otra profesión se lo iba permitiendo y desde bien joven a el estudio y el conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Así formó parte de la creación de la asociación ARPA para la recuperación del Palacio Arzobispal, trabajando incansablemente para preservar y poner en valor este importante patrimonio histórico. También es miembro y promotor de la Comisión de Estudios del Patrimonio en Alcalá de Henares y además destaca su faceta de escritor e ilustrador, que a lo mejor no es tan conocida, pero curiosamente nos ha cautivado muchas veces con sus dibujos en el mundo artístico y para mayor gloria de nuestra cultura complutense. Con su profundo conocimiento de nuestra ciudad, su innegable amor a la Virgen del Val y el amor por Alcalá de Henares, Gustavo se nos presentaba como un candidato ideal para este pregón de este año y, sin más, estamos seguros desde esta Junta de Gobierno, con la ilusión que se le invitó, estamos seguros que será un fantástico pregón. Sin más, le cedo la palabra a Gustavo y como va a haber proyección, nosotros nos bajamos y él lo va explicando desde el atril y todos atentos que seguro que será un gran pregón. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Como la presidenta de la cofradía es mi prima, pues ha exagerado muchísimo todos mis méritos y ha sacado a relucir hasta los monigotes que dibujaba en mi infancia lejana, pero el cariño pues hace estas exageraciones. Bien, pues como primera providencia procede a abordar el capítulo de agradecimientos a todos ustedes por su asistencia y a la cofradía de Nuestra Señora del Val
por hacerme el encargo de este pregón, que es uno de los más altos honores a los que puede aspirar un ciudadano de Alcalá de Henares. Además, resulta obligado saludar de manera expresa la presencia de las autoridades, de la alcaldesa de la ciudad, de los concejales de los distintos grupos políticos, de los vicarios episcopales, con el vicario general al frente. La presencia de estas autoridades y la de casi todos ustedes es una deferencia a la Virgen del Val y a su cofradía. Bien seguro estoy de que no es fruto del interés por lo que yo les pueda contar hoy, pero siento muy honrado y agradecido de tenerles aquí hoy. Como no tengo conocimientos para abordar en términos teológicos la devoción a la Virgen del Val, me faltan fundamentos siquiera de mariología, y mis recuerdos personales sobre la celebración de la Virgen tampoco son de mayor interés, no me ha quedado otra que acudir a la historia de Alcalá, que es un tema en el que desde un conocimiento aficionado, pero ya antaño, pues me puedo defender ligeramente. Espero no resultar demasiado oneroso y en cualquier caso procuraré ser conciso en el uso del tiempo. Y para no reiterarme con otros aspectos históricos que se han comentado por parte de anteriores pregoneros, nos vamos a centrar hoy en lo que es el sustento material de la devoción a la Virgen, que es su imagen, su talla, o por decirlo mejor, sus imágenes a lo largo del tiempo. Es sabido que la imagen original de la Virgen del Val desapareció al inicio de la Guerra Civil. Por eso, para la mayoría de las generaciones actuales, la imagen de la Virgen del Val es esta, en una fotografía de Iván Espinosa de 2021, o como mucho, para los muy interesados, para los muy cafeteros, esta otra, que es la misma imagen, sin vestiduras, tomada en los años 90 por Baldomero Perdigón, antes y después de la restauración que se hizo en aquella época. Es la talla que en 1945 se realizó para sustituir a la perdida durante la guerra. Pero disponemos de información suficiente para aproximarnos a la primitiva imagen, a la imagen original de Nuestra Señora, porque se conserva un número razonable de testimonios históricos gráficos. El más antiguo es este raro grabado de 1689, que procede de la magnífica colección Sánchez Moltó, que me lo ha cedido para su estreno mundial, porque está inédito. Como decía, es de 1689, 2 años después de que Alcalá obtuviese el título de ciudad del rey Carlos II. Tiene una firma PVCH, que ni siquiera Sánchez Moltó, que es, además del cronista local, el sabio de la complutensidad, ha podido identificar, y por tanto es un grabado anónimo, y la leyenda Nuestra Señora del Val de la ilustre ciudad de Alcalá de Henares, aparecida en su ribera. En este grabado la Virgen aparece vestida con túnica y capa, con toca sobre la cabeza y corona. En la mano derecha porta un cetro, mientras que con la izquierda sostiene al niño. El niño va vestido y coronado también. En su mano izquierda porta un pequeño cetro y no sé si llegan ustedes a apreciar cómo en su mano derecha hay una actitud de bendecir al observador. El conjunto reposa sobre un pedestal de nubes y una media luna que sostienen 3 angelitos y está enmarcada en una hornacina de punto redondo, un poco achatado, con un fondo de azulejos en el que vuelan 4 angelitos. Esta es la imagen más antigua. 20 años posterior es este grabado de 1709 en el que la Virgen del Val ocupa el centro de un imaginario retablo de santos alcalaínos, rodeada de izquierda a derecha y siguiendo el sentido de las agujas del reloj por San Justo, San Vidal, San Félix, San Pastor
abajo San Diego y en el centro la Virgen del Val. El dibujo de la Virgen es el mismo que el que habíamos visto en el grabado anterior. Y la leyenda es también la misma, solo que se le añade la precisión de quién fue el que encargó el grabado, que es Francisco Ros, y que el arzobispo de Toledo había concedido indulgencias a quien orase delante de este grabado. Y el tercero y último de los grabados conocidos es este, que posiblemente sea el más popular, más reproducido porque estéticamente es de mejor calidad y que no está fechado de una manera concreta, pero que puede ser de mediados del siglo XVIII. En él aparece no solo Nuestra Señora del Val con su hijo en brazos, ambos vestidos con túnica y con capa, sino que también muestra a los personajes y el escenario del relato que la tradición nos ha transmitido sobre el hallazgo de la Virgen del Val. El relato es recogido en las dos historias más antiguas de Alcalá, como ustedes saben, los Anales Complutenses, que son de mediados del siglo XVII y que están compuestos por varios prebendados de la magistral, y la historia de la ciudad de Complutum, exactamente la ciudad de Cómpluto, de Miguel de la Portilla del año 1725. Uno y otro relato tienen pequeñas diferencias de detalle, pero en esencia coinciden claramente. La imagen fue hallada por un labrador que araba sus tierras en la ribera derecha de Lenares, enfrente al castillo de Alcalá la Vieja. Mientras araba, la yunta de bueyes encontró un obstáculo que le impedía avanzar y cuando el labrador excavó, encontró una imagen de la Virgen. La imagen que le llenó de gozo, la trasladó a la villa alcalaína, pero la imagen volvió misteriosamente al lugar de su hallazgo, demostrando que era allí donde quería ser venerada. En el grabado se ven todos estos personajes y los utensilios. Se ve al labrador, se ve a los bueyes, se ve la reja del arado, se ve la pala con la que el labrador excavó y se ven las arboledas del río, el río y aquí no porque no tengo problema, pero ahí arriba a la derecha se ven dos lienzos de la muralla del castillo árabe y una de las torres que en aquel momento permanecía en pie. Respecto de los otros dos grabados anteriores, la Virgen presenta alguna novedad, porque además de llevar toca, lleva un rostrillo, un adorno, una especie de óvalo de perlas que delinea su rostro y lleva una corona abierta, mientras que las anteriores eran coronas cerradas, coronas reales. Esta es una corona de infantes y además de la corona lleva un par de aureolas de rayos destellantes. Tiene la peculiaridad de que en su mano izquierda, además de portar al niño, sostiene una rosa. Hasta aquí los grabados, o por lo menos los que yo conozco. Los grabados nos dan una orientación de cómo podía ser la imagen, pero están mediatizados por la mayor o menor exactitud con la que el dibujante y el grabador trabajasen, que no pretendían reproducir la realidad absoluta, sino transmitir la devoción de la Virgen. Sin embargo, la colección de fotografías históricas más recientes, que también se conservan, nos permiten un conocimiento mucho más fiable de la antigua imagen. Esta es posiblemente la imagen más antigua de la Virgen del Val que podamos conservar. Se custodia en el archivo fotográfico del Ateneo de Madrid y muy probablemente llegó allí por mano de don Manuel Azaña como ilustración de la conferencia que pronunció en 1915 dentro de un ciclo sobre ciudades históricas. Azaña habló de Alcalá de Henares con el título de Los días del campo laudable. No se sabe la fecha exacta de la toma de la fotografía, pero posiblemente sea de finales del 19. Del año 1917, con seguridad, es esta otra fotografía que procede de una estampa de la colección San Luciano, que muestra a la Virgen del Val
y al niño con vestiduras claras, cetro y coronas cerradas. La de la Virgen va rodeada por un nimbo de rayos que a su vez está enmarcado en un gran radiante que es, si no estoy equivocado, el mismo que la copia, que la corona que ahora mismo en esta tarde luce la Virgen, formado por un trenzado vegetal circular con una cruz en su cima y del que parten múltiples haces, de los que 12 van rematados por estrellas. Vamos a quedarnos con el dato de los 12 porque la pobre corona va a sufrir con el paso del tiempo algún deterioro en su nimbo estrellado. La imagen reposa sobre una peana de plata repujada octogonal y va sobre las andas. En esta estampa de 1917, las andas con las que procesionaba la Virgen, con 2 largueros, portada por 4 personas. El peso ahora hablaremos dentro de un rato del tamaño de la Virgen, el peso era reducido y los adornos también, de manera que bastaba con unas andas de este tipo para poder procesionar. Entre 1915 y 1920 no está bien datado, pero en ese intervalo, en torno a 1917, el fotógrafo de arte Mariano Moreno realizó un precioso reportaje de cientos de fotos sobre elementos artísticos de Alcalá de Henares y entre ellos esta magnífica fotografía de la Virgen del Val sin vestiduras que se conserva en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y que todos ustedes pueden ver la colección completa entrando en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Lleva, curiosamente, la misma corona y el mismo radiante que tenía la Virgen en el tercero de los grabados de los que hemos hablado, en el que era un poco en plan contar la historia completa con los bueyes y con el labrador, pues es la misma corona que va a llegar hasta la Guerra Civil. Muy similar a la estampa de 1917 es la imagen que ofrece esta fotografía de la colección González Calleja, tomada del libro sobre la historia de la Cofradía del Val, publicado por Jesús Fernández Majolero en el año 2005. No consta el año en que se tomó, pero siguen apareciendo 12 estrellas en el radiante, de manera que podemos afirmar que dista poco de la estampa del año 1917. Sin embargo, entre la anterior imagen y esta, la Virgen debió sufrir bastantes avatares porque la constelación se ha quedado en la mitad. De una docena ha pasado a tener solo 6 estrellas. Bien, es verdad que en los traslados de la Virgen, que subo a las andas, que bajo de las andas, que paso por la puerta de la ermita, que paso por la puerta de la capilla de la Magistral, pues debió tener algún inconveniente y eso se traduce en una pérdida de los luceros que adornan la orla. Esta procede, aunque hay varias imágenes, pero esta me la ha cedido María del Val García Lledo. Y también interesante esta otra fotografía, de la que también tienen varias, pero esta es de mi familia, de la familia García Merino, de la presidenta de la cofradía, que resulta interesante porque está tomada la imagen de la Virgen mucho más de cerca y la Virgen no lleva toca, el niño no lleva corona, con lo cual se aprecia mucho mejor la factura que tenía la imagen, que era, como luego comentaremos, de una importante calidad. La aureola externa que nimba a la corona, esa no había salido hasta la fecha, es otro modelo distinto, con una diadema circular, con joyas engastadas y con un radiante en el que hay también unos haces estrellados, que en este caso son solo 6, 3 a cada lado, y en la parte superior una cruz, como siempre. Anterior a 1930 es esta postal de la colección Sánchez Moltó, en la que aparece la Virgen en su capilla, pero en su capilla
de la magistral interina que estaba en la actual parroquia de Santa María la Mayor, iglesia de los jesuitas, porque entre 1902 y 1931 la magistral sufrió un larguísimo proceso de restauración de casi 3 decenios, y durante este tiempo la magistral pasó a estar en Santa María. A la derecha del observador, se ve un fragmento de uno de los famosos tapices de la magistral, y también se comprueba que la imagen está enmarcada por un gran arco de plata labrada, y el altar está adornado con flores, con velas y con bombillas eléctricas. Si uno se fija, hay también bombillas eléctricas enormes, no los LEDs tan bonitos que ahora mismo tiene la magistral en Navidades, no, unos bombillones guapos, pero que es lo que había en la época, lo que permite suponer que está adornada para celebrar la fiesta, y que posiblemente esta imagen es del mes de septiembre. Similar pero más cercana es esta otra postal, que está editada en 1933, pero que seguro está tomada antes, porque sigue siendo de la estadía de la Virgen en Jesuitas, que como decíamos antes, acaba en julio de 1931. La imagen de la Virgen residía desde 1882 de manera permanente en la magistral por razones de seguridad. Ocupaba la pequeña capilla que había sido de San Ignacio, que ahora mismo está en el lado sur del crucero, y está ahora mismo, acoge una imagen de Cristo resucitado, y es sede de una cofradía de trabajadores sanitarios, creo. Esta capilla fue condenada en la reforma de principios del siglo XX, de tal manera que cuando la Virgen volvió de Santa María se encontró sin sitio donde alojarse. Bueno, volvió de jesuitas, que Santa María estaba en la plaza de Cervantes, para ser rigurosos. Cuando volvió a la magistral tuvo que buscarse otro sitio. Bueno, se la buscó el cabildo de la época, no exageremos, y estuvo ubicada en el trascoro que estaba, porque desaparece por el incendio de principios de la guerra, que estaba prácticamente a 2 columnas de la entrada principal, desde la lonja de la calle de la Tercia. Bueno, en la ermita, que la ermita también en estos años de primeros del siglo XX estaba en obras, una vez acabada la restauración, la Virgen en la ermita ocupaba el altar mayor, como corresponde, que era este retablo barroco de considerable calidad, que aparece en esta fotografía de la colección García Merino. Si les parece, antes de estudiar con cierto detenimiento la talla original de la Virgen, pues vamos a hablar algo sobre la manera en la que a lo largo de los siglos los cristianos hemos representado a María, la Madre de Jesús. La iconografía más antigua dedicada a María se encuentra en el arte funerario de las catacumbas romanas de Priscila, a las que está bajando el Papa Francisco en noviembre de 2019. En ellas, en esas catacumbas de Priscila, se conserva esta imagen, se conserva esta pintura mural, que es del siglo II, junto a una representación muy deteriorada de Cristo como buen pastor, que es la que ocupa el centro de la imagen, y que se ve la silueta del pastor con 2 ovejas a los lados y un cordero a los hombros. Hay a la derecha, ahí señalado con el círculo, una mujer con un niño en brazos y un hombre que señala una estrella. Si lo ponemos al derecho se ve mejor. Bueno, pues la cercanía al buen pastor avala con solidez la conclusión de que la mujer y el niño son María y Jesús, y el hombre que señala la estrella es el profeta Balaam, que en el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, anunció que surgirá una estrella de la estirpe de Jacob. Balaam es un profeta muy apreciado por los cristianos gentiles de la primera época, porque parece, por lo que he leído,
no era judío racial y por tanto era una primera apertura hacia la gentilidad del judaísmo. Y por eso Balaam sale aquí y sale en otras representaciones. Entonces, esta sería la primera de las representaciones de mediados del siglo II. Del siglo III y en las mismas catacumbas de Priscila es esta imagen en la que María aparece sentada recibiendo el anuncio de un ángel, aunque éste no tiene alas. Ocupa el lugar central de un cubículo de las catacumbas, el llamado cubículo de la Anunciación, y está rodeada por otras escenas de la historia de la salvación para enfatizar la relevancia que tuvo el sí de María a los designios de Dios. Del mismo siglo III es la Epifanía, ahí en el arco de entrada al cubículo griego de las catacumbas de Priscila, que vemos de cerca, aunque está muy deteriorado. Tienen a su derecha la imagen de una mujer que sostiene a un niño en brazos y hay tres personajes que llevan cosas en las manos, que son los Reyes Magos. En la representación clásica de los Reyes Magos en la antigüedad, los reyes van cubiertos con un gorro frigio, con una prenda de cabeza específica que aparecerá en todas sus representaciones. El cubículo de la Epifanía, el cubículo griego y la Epifanía de su arco de entrada, son, como digo, la primera representación de la Epifanía, que va a ser un motivo muy querido para los primeros cristianos, porque en ella Cristo Jesús, Hijo de Dios, nacido de la Virgen, se manifiesta a toda la humanidad. Y los romanos eran parte de ese nuevo pueblo de Dios y por tanto la Epifanía les resultaba un anuncio enormemente cercano. Y como digo, se repite en muchos elementos, en muchas muestras del arte cristiano primitivo, como este que es de la primera mitad del siglo IV, en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino, y aquí se ve muy bien a la Virgen con el niño y dos magos. El número de los magos dependía fundamentalmente del sitio que hubiera, porque hay representaciones en las que hay 4 magos, 2 magos, 3 magos, como hemos visto, y en otras latitudes cristianas, en las iglesias orientales, el número podía ser mayor. Pero en cualquier caso se trataba del mensaje, de la manifestación de Cristo a toda la humanidad. Por eso la Epifanía sigue apareciendo en elementos también de tipo escultórico, como esta que es la lápida sepulcral de Severa, que está en los museos vaticanos. Aquí está Severa retratada con el deseo de que viva en Dios, Severa in Deo vivas, y a la derecha están los 3 Reyes Magos. Tenemos el dote completo de los 3 Reyes Magos, la Virgen y Balaam anunciando la venida de la estrella de la estirpe de Jacob. Ya del siglo IV avanzado, cuando el cristianismo estaba tolerado, cuando la utilización de los elementos cristianos no era un problema de seguridad para quien los representaba, para quien los utilizaba, son una serie de sepulcros de muy buena calidad, como este en concreto de los museos vaticanos, que es un sepulcro infantil, que ven ustedes en la posición central el retrato del niño que ocupaba la tumba, y justo debajo de él está la Virgen con un niño que saluda y que recoge los dones que le ofrecen los Reyes Magos, y que tiene, como digo, y lo he traído porque tiene muy buena calidad plástica, y son muchos los sepulcros de este estilo que se encuentran y que pueden ustedes ver en los museos vaticanos. Pero no solo en los museos vaticanos, también en España tenemos ejemplo de estos, que son sepulcros. Este concreto es un sepulcro labrado en Roma, importado por algún acaudalado hispano-romano, cristiano ya, porque el cristianismo ya no tiene trabas en el imperio, y que se custodia en el Museo Marès de Barcelona y que fue encontrado en el siglo XVII en el pueblo toledano de Layos. A la derecha del todo están los 3 Reyes Magos con su gorro frigio y la Virgen que sostiene en sus brazos al niño Jesús.
Hemos dicho que en el año 313 se introduce la tolerancia del cristianismo, en el año 380 se convierte en la religión oficial del imperio y en el año 431 el Concilio de Éfeso reconoce a María como Madre de Dios. A partir de ese momento, la devoción a María, la dedicación de templos a María y la aparición de María en la iconografía se potencia. En la primera iglesia que se conoce dedicada a María, que es Santa María la Mayor, en Roma, en el arco triunfal en el que enmarca el presbiterio, hay unos espectaculares mosaicos en los que aparece la Virgen en actitudes, en escenas narrativas. Ahí la ven con el niño Jesús en la presentación y ahí en un encuentro que tiene la Sagrada Familia con un gobernador en el camino de Egipto en la huida de Herodes. En estas imágenes narrativas de Santa María Maggiore, la Virgen aparece ataviada con vestiduras de nobleza, de clase noble y con adornos de calidad, porque ya la religión católica no es en Roma un riesgo para la propia integridad, sino que es incluso una distinción social. La evolución de los conceptos teológicos y el discurrir del tiempo hace que las representaciones de María ya no sean solo en imágenes narrativas, sino que también aparezcan en imágenes conceptuales, la Virgen sola, bueno, sola no, porque casi siempre va acompañada del niño. Esta es una imagen del siglo VI, en la que en el siglo VI empiezan a menudear las imágenes en las que María es representada como trono de la divinidad, como trono de Dios. En latín, la sede sapiente o sede de la sabiduría o sede de la divinidad, y en griego, que los iconos griegos han tenido un corpus de teoría hecho por autores griegos muy importante a lo largo de los siglos. Los iconos griegos se han mantenido fijos en sus diseños durante muchos siglos y ha habido estudiosos que les han ido poniendo nombres. Bueno, pues a este tipo de virgen se le llama en griego la Virgen Kyriotissa o Virgen Señora, trono de la divinidad, y que va a ser muy común hasta bien avanzada la Edad Media, porque es la expresión de la majestad divina y del papel que María tuvo para posibilitar la salvación, por permitir a Dios encarnarse en ella. En muchas representaciones, como esta que está en las catacumbas de Comodila, o en esta que esta es de calidad, en San Apolinar Nuevo, en Rávena, o en esta que es de la cristiandad oriental, porque es del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, en Egipto. La Virgen aparece vestida con un manto griego específico, pero que no tiene, aunque tiene un color púrpura, que es un color de dignidad, pero no tiene síntomas externos de riqueza, como los que hemos visto en imágenes anteriores. Aunque también las hay, como esta, que es de la iglesia de Santa María del Trastevere en Roma del siglo VI, la Madonna de la Clemenza, en las que la Virgen aparece ataviada con la corona imperial directamente y con vestiduras muy ricas. La Virgen, trono de Dios, o sede de la sabiduría, o trono de la divinidad, que va a mantenerse durante muchos siglos. Poco después se encuentra otra iconografía de la Virgen en la que sostiene al niño con un brazo y con la otra mano señala hacia el niño. Es la plasmación plástica de un nuevo entendimiento teológico de María como camino hacia Dios. La representación anterior era trono de Dios y esta es la Virgen como camino hacia Dios, como camino de Dios. Es el modelo que se conoce en griego, me queda muy bien, como odigitria, la que marca la ruta. Posiblemente este icono, que está en Kiev, ahora mismo está exhibiéndose, creo, en el Louvre, y que es también de origen egipcio, de origen copto,
pudiera ser, según lo que los autores que he consultado, pudiera ser uno de los modelos de virgen que señala el camino más antiguos. Aunque también esta otra, que es más fácil de ver, porque irse a Kiev a estas alturas de la película es complicado, que está en el Panteón. La Virgen que señala el camino del Panteón, del icono del Panteón, es una Virgen de este estilo, que ven que sostiene al niño en un brazo y con el otro le señala a los fieles que es el camino de la salvación y el camino de la vida. En la mayoría de estos iconos, pues como son iconos, la Virgen aparece solo de medio cuerpo, pero también hay vírgenes que señalan el camino, vírgenes o digitrias de cuerpo entero. Que esto ya se parece más a Nuestra Señora la Virgen del Val. Esta es de la Iglesia de los Ángeles, que lo tengo apuntado aquí en griego, pero soy incapaz de decirlo, en Chipre, que también es del siglo VI. Otras imágenes, otras tipologías surgen en la antigüedad tardía, en el primer milenio, pero que tienen poca relación con la imagen de Nuestra Señora del Val y que las vamos a mencionar solo de pasada, como esta que es la Virgen intercesora del monasterio romano de Montemario, en que la Virgen aparece sin el niño y está intercediendo, está pidiendo a Dios en esas manos en actitud de oración por la humanidad. O la Virgen de la Ternura, como esta de Turquía, también de casi el año 1000, en la que el niño abraza a su madre, o la Virgen lactando, que es muy habitual en el cristianismo copto, ya tan antiguo como el siglo VII. En escultura también aparecen ejemplos de este estilo. En escultura, en piezas pequeñas que son más bien bajorrelieves de marfil. Hay un frontal griego de Tesalónica que está en el Museo Británico, o esto que es un evangeliario, es decir, las tapas del libro donde estaban los evangelios, que este es carolingio del imperio de Carlomagno del año aproximadamente 810, en Londres, en el Museo Victoria y Alberto, o esta que está en Baltimore, que es una Virgen de Ternura, que ven ustedes que el niño se abraza a su madre. Bien, llegamos justo al año 1000. El año 1000 es el inicio del siglo XI en el que se produce en Europa Occidental una renovación de los conceptos constructivos que da lugar al que luego se conocerá como estilo románico, del que Viollet-le-Duc dice que esta iglesia de Saint-Étienne, en Borgoña, es el ejemplo más acabado que él conoce. Y si lo decía Viollet-le-Duc, igual tenía algo de razón. Una de las características del románico es el empleo decorativo de la escultura, especialmente en los capiteles, en las arquivoltas, en las columnas de las arquivoltas y los tímpanos. La mayoría de los motivos que se utilizan son escenas bíblicas, pero también los hay motivos en los que aparece únicamente la Virgen sin contar una historia, como esta, que este es un ejemplo nacional, de la puerta del obispo de la Catedral de Zamora de finales del siglo XII. Y que ven ustedes que la Virgen tiene el mismo modelo que hemos visto en Roma en el siglo VI. La Virgen como trono de Dios, como sede de la divinidad, sede de la sabiduría. Con el paso del tiempo y la cada vez mayor popularidad del culto a María, las tallas de María como trono de la divinidad se independizan de la arquitectura y surgen las esculturas devocionales de bulto redondo. La más antigua conocida es esta, que en términos artísticos tiene su aquel, pero que es una pieza espectacular porque tiene más de 1000 años, está en la Catedral de Essen, en Alemania, y está chapada en oro. Un ejemplo un poquito más estético y más cercano, pero también muy antiguo, es la Virgen del Sagrario de la Catedral de Toledo, de principios del siglo XIII, que seguramente alguno de ustedes habrá visto en la catedral, o este que igual no lo han visto muchos, pero que es de Alcalá, que es la Virgen sedente que hay en la Fundación de Antezana, que posiblemente sea del siglo XIII, pero que yo no tengo idea exacta de su datación. La Virgen del Val, en cambio, no es una Virgen sedente, es una Virgen en pie y tiene al niño en brazos. Esta tipología surge también como consecuencia de la arquitectura. Hacia 1170,
en Borgoña, y se conserva el testimonio de esa época, de 1170, de dos iglesias. De la abadía de Moutiers, Saint-Jean, que está destruida, pero que Viollet-le-Duc dibujó, y en la iglesia de Vermenton, también bueno, lo he pronunciado muy en inglés, será Vermenton, en Borgoña, que queda apenas el tronco y la figuración de las manos, pero son imágenes de la Virgen que se adaptan a su ubicación arquitectónica, en un parteluz o en la columna de un arquivolta. Y por tanto la Virgen no puede estar sentada, la Virgen tiene que estar en pie y con el niño en brazos. Pues esta tipología, que es a la que corresponde Nuestra Señora del Val, se populariza muy rápidamente, porque ya a principios del siglo XIII son muchas las imágenes que en Francia, en la Alta Francia, reproducen esta concepción de María y el niño, como la Catedral de Amiens y la iglesia de Nuestra Señora en Marle. Y rápidamente llegan a Castilla y Aragón, a toda España. La Virgen Blanca de Toledo, que tienen ustedes a su izquierda, es anterior a 1270, aunque su factura es muy buena y parece una obra más moderna, pero está muy bien documentado, porque cuando se muere el arzobispo García Gudiel dice que le entierren debajo de la Virgen Blanca, así que por tanto en 1288, que es cuando redacta su testamento, la Virgen está allí. Y luego estos dos ejemplos que son de la Catedral de León, o este otro que es de la colegiata de Toro. Estamos a finales del siglo XIII, empieza a haber vírgenes en pie, pero la mayoría de las vírgenes siguen siendo sedentes. En las cantigas de Alfonso X el Sabio, que salen muchas imágenes de la Virgen, se lo digo yo, que me he dedicado a contarlas para poder darles el dato que les voy a ofrecer ahora, pues la Virgen aparece como talla devocional de pie 11 veces y sentada 247. Es decir, que a finales del siglo XIII la Virgen que está de moda es la Virgen sentada. Pero ya empieza a haber vírgenes de pie. Y Alcalá, a finales del siglo XIII, no es una villa cualquiera de Castilla. En 1245, el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada la transformó en la capital del arzobispado de Toledo. Trasladó la catedral a Alcalá de Henares y estuvo en la iglesia de San Justo y Pastor durante unos años, no sabemos cuántos. Pero Alcalá era una villa castellana pujante y no sería extraño que llegase una virgen de la última moda. La realidad es que no lo sabemos. No sabemos de cuándo es la talla de la Virgen, y posiblemente sea el segundo cuarto del siglo XIV, porque los anales complutenses dicen que la Virgen se localiza en una época en la que es arzobispo de Toledo Gil de Albornoz y rey de Castilla Alfonso XI, y eso es el segundo cuarto del siglo XIV. Pero en cualquier caso, en una época o en otra, con una diferencia de 50 años, la Virgen que estaba más común en el siglo XIV hay en Castilla y en Aragón vírgenes sedentes mayoritariamente. Y la Virgen del Val es una virgen de pie, es una virgen a la última moda. De esta virgen tenemos descripciones históricas que pueden ustedes encontrar en los anales complutenses que no la vamos a reproducir, pero que como resumen, decir que dice el autor de los anales complutenses que el niño y la madre son tan por extremo hermosos que no acierta mi pluma a describirlos. Bueno, vamos a dejar los anales complutenses, que son muy barrocos, y nos centramos un poco más en Miguel de la Portilla, que en 1725 dice de manera escueta que la imagen es de piedra, cuerpo entero y una tercia de altura, que yo la he visto y medido a mis solas. Una tercia de vara son 30 centímetros escasamente. Y en 1882, el canónigo de la magistral Liborio Acosta de la Torre dice que la Virgen se remonta de seguro al siglo XIII y tendrá una media vara de alto y está hábil y graciosamente tallada en alabastro. Eleodoro Castro, en su guía de 1929,
dice que la Virgen es de alabastro, que mide unos 20 y tantos centímetros, que está policromada y que es muy parecida a la Virgen de Sallent, a la Virgen de San Miguel y a la Virgen Blanca de Toledo, y es verdad, si ustedes las comparan en su posición, la disposición de las vestiduras. Si nosotros nos dedicamos a examinar las imágenes históricas que nos han llegado, la imagen del siglo XIX que está en el Ateneo y la imagen del Instituto del Patrimonio Cultural de España, podemos hacer nuestras propias observaciones. La Virgen tiene un canon de 6 cabezas, es decir, la altura total equivale a 6 veces la de la cabeza, y tiene una postura muy dinámica, porque sostiene al niño en la mano izquierda y para compensar el peso gira la cadera y luego rectifica la cabeza. El niño es sujetado por la madre con su mano izquierda, que está completamente extendida, y la Virgen y el niño no se miran, pero sin embargo miran ambos al observador que se pone de frente. Es decir, cuando tú te pones delante de la Virgen, te miran la Virgen y te mira el niño. Y esa es una aptitud buscada por el escultor, por el tallador. La Virgen, a ver, aquí en este pequeño truco que le he hecho yo a la foto de Mariano Moreno, lleva la corona, lleva un trozo de la corona metálica, pero la Virgen no está coronada. La Virgen lleva un velo sobre sus cabellos y está vestida con una túnica de amplio cuello, un manto que es azul porque nos lo describen los anales complutenses. Tiene, por los vuelos del manto se ve la túnica. La túnica tiene una policromía de la que no nos dan datos, y también se observa el cinturón, el cíngulo con el que se ceñía la túnica, y también se comprueba que la túnica, tiene una orla y está policromada con cruces cuadripétalas en toda su extensión, que no se ven muy bien, pero que se aprecian en un estudio un poco cercano. Y, como decía, en la túnica hay una policromía de pétalos, bueno, que yo los he interpretado ahí en un color morado, pero que tampoco es ninguno. El rostro de la Virgen es realmente bello, está muy bien esculpido, con una nariz fina, unos labios delicados, y, como decía el redactor de los Anales Complutenses, mueve a la piedad y al cariño. El niño, en cambio, es un poquito más imperfecto, pero eso pasa mucho en los niños medievales, que tienen cara de adultos. Son adultos a los que el autor les ha empequeñecido el tamaño para hacerles acordes al tamaño de un niño, pero dar la idea de que están perfectamente desarrollados, que tienen el conocimiento de un adulto. Bueno, o por lo menos esa es la interpretación que se hace. Algún autor será que no era capaz de hacer rostros infantiles y se acabó. No sabemos. Pero en cualquier caso, aunque no es un rostro infantil, es un rostro que está bien tallado y tiene una sonrisa delicada y atractiva. El niño tiene en las manos, como ven, un libro abierto. No es el atributo más normal del niño, el del libro abierto, aunque hay imágenes como estas. La de la derecha del todo, que es una copia que no saben muy bien en la Real Academia de San Fernando de dónde procede, pero se parece también mucho a la Virgen del Val, y el niño aparece con el atributo del libro. La mayoría de los niños en este tipo de imágenes lo que llevan es un pajarito como símbolo de espiritualidad, y los que están mejor hechos es un jilguero que, con la mancha roja del cráneo, anticipa la pasión de Cristo. Bueno, un detalle un poco anecdótico. Si observan la imagen de finales del 19 a la izquierda y la de Mariano Moreno en el centro, la mano de la Virgen está cambiada de posición. Posiblemente tenía un dispositivo móvil con el que se cambiaba la mano, porque en fotos anteriores y posteriores la mano aparece unas veces para arriba y otras veces para abajo. Bueno, la talla de la Virgen, por resumir, era, sin llegar a ser excepcional por alguna imperfección, pero era de notable calidad artística, y su destrucción supuso una tremenda pérdida para el patrimonio espiritual de Alcalá,
además de serlo para el patrimonio artístico de la ciudad. Sin embargo, como la tradición de la Virgen del Val constituye y constituía parte esencial del ser alcalaíno, pronto surgieron iniciativas para sustituir la imagen desaparecida en la guerra. Y en 1941, Félix Huerta Galopa y Bernardo Esteban Sánchez entregaron a la cofradía esta imagen, tallada en madera por el escultor Francisco Higueras y financiada por los donantes. No tenía ningún parecido con la original, pues las normas de aquel momento del Obispado de Madrid proscribían las tallas para vestir. El hecho es que esta fue la Virgen del Val entre 1941 y 1944, año en que, comprobado que no concitaba la devoción popular, la cofradía devolvió a los donantes la imagen con toda clase de agradecimientos y explicaciones. Para sustituirla, la cofradía encargó una talla idéntica a la perdida. El escultor encargado fue José María Perdigón, y esta que ven es su obra, tal como la entregó el año 1945. Aquella talla de Nuestra Señora del Val es la oficial de hoy y ofrece actualmente julio pasado, este aspecto. En un cambio de vestiduras me permitió la cofradía hacer una foto y ven ustedes muy de cerca la cara de la Virgen y la cara del niño, que aunque en mi opinión el escultor Perdigón no acabó de acertar con la reproducción de la Virgen gótica, no dejan de tener encanto y ternura. No ha sido esta imagen oficial la única reproducción de la talla medieval esculpida o modelada a lo largo del tiempo. En 1993 fueron 2 las imágenes creadas con motivo del 7º centenario de los estudios generales. Esta, que está instalada y que seguro ustedes la han visto muchas veces en la fachada de las Úrsulas, esculpida en alabastro por el escultor Miguel Ángel Sánchez, y esta otra, modelada por el ceramista Luis Larriba y policromada por Ángela Flores, que está en la parroquia de la Virgen del Val. Y hay más. Esta que estuvo en la capilla de San Ildefonso, esta que tenemos hoy aquí, que es la que habitualmente está en la ermita de la Virgen, la que la cofradía le regaló a la brigada paracaidista, que aquí está don Isidoro haciendo la entrega al general Carvajal, la que hay en el cementerio Jardín, y aún creo que hay una en la Plaza de Toros. En cualquier caso, no es tan relevante la figura material en la que se sustenta una devoción. Lo verdaderamente importante es lo que esa devoción suscita en nosotros. Cuando mi amigo Sebastián o mi primo Federico van a la magistral a saludar a nuestra patrona, no van a admirar una talla, por muy hermosa o antigua que sea. Van a poner su corazón ante el misterio y a contemplar, como María y con María, el mensaje que Dios dirige a cada hombre y a cada mujer. Les invito, con este espíritu, a participar con verdadera alegría en las celebraciones de la Virgen del Val de este año 2023 que hoy comienzan. Muchas gracias y buenas noches ya. Muchísimas gracias, Gustavo. La expectativa estaba muy alta, pero creo que has superado nuestras expectativas. Nos has hecho, creo que todos hemos estado muy atentos, nos has dejado muy impresionados con este recorrido. Has descubierto muchas cosas que no sabíamos, algunos de nosotros al menos, y creo que hoy nos vamos más orgullosos de ser alcalaínos y devotos de la Virgen. Entonces, muy agradecidos, te hacemos este pequeño obsequio de recuerdo. Y muchas gracias.
Muchas gracias a Gemma por su benignidad y a ustedes por su atención y su paciencia, pero es lo que pasa cuando uno está entre amigos y familiares, porque le hacen más caso del que merece. Gracias. Dos pequeñas, bueno, es un marcapáginas, como es buen lector, pues un marcapáginas con la imagen de la Virgen en recuerdo de este día. Muy agradecidos, Gustavo, y muy contentos, la cofradía muy contenta. Arrancamos muy bien las fiestas. Dos cosas. Primera, excusar a don Antonio, al obispo, que no se encuentra en Alcalá, está en Roma y era inminente el tener que estar allí y se ha disculpado con nosotros. Segundo, vamos a escuchar atentamente a la coral Paraninfo, que nos va a deleitar ahora como todos los años. Les invito a que se queden. Y tercera cosa, les invito a acompañarnos a todos los actos, por supuesto, y sobre todo, especialmente, visitar el santuario mariano de nuestra ciudad, que con gran esfuerzo de la cofradía en el mes de agosto hemos remozado y rehabilitado, que necesitaba con urgencia ya. Primero empezamos por los tejados, es una casa que siempre nos está pidiendo cositas. Empezamos por los tejados, por el tratamiento antihumedad y finalmente hemos rematado, bueno, el saneado de la sacristía, del baño y sobre todo la ermita. Les invitamos a todos que vayáis a verlo. Ha quedado, estamos muy contentos, está feo que yo lo diga, pero ha quedado como un bombón. Entonces os invitamos a que vayáis a verlo y especialmente en estos días y que recéis a la Virgen, sobre todo, que sabéis que os escucha siempre. Muchas gracias a todos.